¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bueno, hoy les voy a presentar una nueva máquina que me ha llegado hace algunos días atrás. Una máquina que no había probado nunca y que después de ver todo lo que se puede hacer con ella, después de haber hecho diferentes tipos de pruebas, quedé completamente fascinado. Les estoy hablando de la grabadora cortadora láser Creality Falcon de 10 watts enviada por los amigos de TP3D. Una máquina que sin duda suma muchísimo en cualquier taller, ya que esta máquina te va a permitir poder personalizar cualquier trabajo que hagas. Vas a poder grabar sobre cualquier superficie de madera y no solamente sobre madera, sino que también permite poder grabar sobre otros materiales. Y lo mejor de todo, que también esta máquina te permite cortar diferentes tipos de espesores de madera, lo que la hace muy pero muy versátil. En este video no solamente te voy a mostrar el desempaquetado, te voy a mostrar también el armado, que es muy importante, sus características técnicas, y vamos a hacer algunas pruebas tanto de grabado como de corte para que puedas ver los resultados. Y la semana que viene, a raíz de esta máquina, voy a aprovecharla para hacer una creación que voy a necesitar de la ayuda de todos ustedes. Ya se van a enterar la semana que viene. Y quédense hasta el final porque les voy a dar una información que les va a servir muchísimo. Así que bueno, gente, si les parece, hacemos la intro y vamos al video. Bueno, comenzamos con el video. Mientras voy realizando el desempaquetado de las partes que compone la grabadora, que luego te las detallaré una por una, te voy a ir contando un poco sobre las especificaciones de esta máquina Creality Falcon de 10 watts, que realmente es genial. Esta máquina posee una matriz mejorada que comprime el punto focal a solo 0.06 milímetros. Esto significa que entregará más detalles en cada grabado con resultados sumamente precisos. La potencia láser de 10 watts hace que sea más fácil conseguir cortar materiales de mayor espesor. Por ejemplo, es capaz de cortar tableros de madera de 12 milímetros de espesor en una sola pasada. En cuanto a su calidad y estructura, esta máquina está fabricada con aluminio anodizado, almohadillas de silicona en forma de L y un riel de acero de 0,3 pulgadas para garantizar un movimiento suave en cada eje. El nivelador integrado garantiza que el láser siempre esté nivelado con la cama, incluso si la grabadora no está en una superficie plana. Algo muy importante, no solamente graba maderas de cualquier tipo, sino que también se puede grabar materiales como acrílico, metal fino, acero inoxidable mate, cuero, papel, cartón, espuma, tela, cerámica, bambú, placas de PCB y hasta algodón. Incluso se puede grabar en 3 modos diferentes: contorno, escala de grises o blanco y negro. Ahora que sabemos esto, pasaré a mostrarte el despiece y armado. Bueno, comenzamos con el soporte central del láser e interruptor, que es este. Esta pieza es de las principales ya que contiene la parte eléctrica de la grabadora y el mecanismo para que el cabezal corra tanto en dirección X como en dirección Y, es decir, en sentido horizontal y vertical. Perfiles de aluminio frontal horizontal y perfil de aluminio trasero horizontal. Perfil de aluminio izquierdo vertical y perfil de aluminio derecho vertical. Estos módulos contienen una correa a lo largo que sirven para que el soporte central corra en dirección Y o vertical. Durante el armado les mostraré paso a paso cómo se colocan. 4 patas soporte para cada extremo, en realidad trae 3 de forma individual y la cuarta viene en el conjunto con el interruptor. El cable de alimentación, bolsa que contiene tornillos Allen y llaves para el armado de la grabadora. También aquí adentro vienen tuercas sujetadoras de las correas verticales. Un par de maderas contrachapadas que las podemos utilizar para realizar las primeras pruebas. Anteojos de protección para utilizarlos durante el proceso de trabajo de la máquina. Es muy importante utilizarlos durante el proceso de grabación o corte. También nos vamos a encontrar con esta bolsa que contiene un accesorio nivel de altura, el cual nos permitirá regular la altura de nuestro láser según el espesor a trabajar, un paño que servirá para limpieza general de la máquina, algunos precintos que vienen por si los necesitáramos usar para alguna aplicación en particular, pero la realidad es que no son necesarios. Y por último trae este pendrive junto a una micro SD. Dentro del pendrive encontrarás tutoriales varios, datos técnicos y 2 software para realizar el diseño necesario que luego traerás a la máquina para ejecutar sobre el material a trabajar. También contiene un lente protector que se adosa al cabezal láser por medio de estos imanes. Y por último, el manual de usuario y su garantía. Ahora ya, conociendo todas las partes que componen esta máquina, vamos a armarla. Para comenzar el armado colocaremos los laterales metálicos con correa sobre el centro de los rodamientos de goma que trae el eje central.
Ahora vincularemos el perfil frontal con los laterales que acabamos de colocar. Lo vincularemos fácilmente con 2 tornillos en ambos laterales que ajustaremos con una de las llaves que trae el equipo. Luego de colocar este perfil, haremos lo mismo con el perfil trasero para completar el armado del perímetro de la grabadora. Ahora tendremos que pasar nuestras correas laterales por debajo de los rodamientos y por encima de los engranajes que trae el eje central. Primero buscaremos levantar la correa generando un rulo en el centro del mecanismo y para lograrlo me he ayudado de una de las llaves haciendo tope para que la correa no vuelva hacia atrás. Luego haremos el montaje tal como se puede apreciar gráficamente. Ahora colocaremos estos tornillos al final de cada correa y ajustamos ya que las mismas deben quedar firmes y sin juego. El paso siguiente es colocarle las patas. Como dije, en el espiece colocaremos 3 y la cuarta viene incluida en el switch. Es importante colocar todas las piezas tal como ves en el video. Por último, colocaremos el módulo láser al eje y ajustamos ambas perillas que trae uno de los laterales para dejarla firme. Colocamos la protección imantada y conectamos el mecanismo al láser para dejar la máquina totalmente armada y lista para trabajar. Lo siguiente es comenzar a realizar algunas pruebas tanto de grabado como de corte. Para ello iremos a la PC por nuestros ajustes y diseños. Antes te quiero mostrar el contenido del pendrive. En él encontrarás el manual digital, varios tutoriales en PDF y en video y por último encontraremos 2 software para diseñar y trabajar. El primer software llamado Laser GRBL es gratuito pero funciona únicamente con la PC o notebook conectada a la grabadora. En cambio el soft Lightburn viene con licencia de prueba pero se puede utilizar sin conectar a la grabadora. Como esta opción es más cómoda para mí, utilizaré este último programa. En primera instancia haré una prueba de grabado, importaré mi logo que ya lo pasé a blanco y negro y reduciré sus dimensiones a 12 x 12 centímetros. Una gran opción que trae es que dando clic con el botón derecho del mouse podremos hacerle diferentes ajustes a la imagen y jugar con los valores, pero en este caso no tengo nada para modificar, por lo que quedará así y para finalizar los valores seteados, que mejor resultado de grabado me ha dado es de 6000 milímetros por minuto y 40% de potencia del láser. Ahora guardo el archivo G-Code suelto en el pendrive y lo trasladaremos al equipo láser.
Antes de comenzar con el grabado, colocaré un suplemento para evitar que el láser toque la mesa de trabajo y grabaré sobre una pieza de MDF de 3 milímetros. Colocamos la alimentación, insertamos la micro CD que contiene el pendrive y antes de encender regularé el láser al escalón más alto de nuestro accesorio. Ahora encendemos la máquina y presionamos el botón de comienzo. Lo que hará la máquina es simular el contorno necesario de grabado, dándonos la posibilidad de alinear la pieza a grabar o a cortar. Una vez que lo conseguimos y notamos que el trabajo se hará en el área deseada, primero nos colocamos los anteojos de protección y luego procedemos a presionar nuevamente el botón de comienzo y ahora sí comenzará a trabajar. Podemos ver que el grabado y la resolución es increíble. Ahora volvemos a la PC para configurar cortes y para ello utilizaré los logos de los patrocinadores de este video, TP3D y Creality. Importo el logo de TP3D, ajusto la medida y para realizar el corte debo contornear las letras. Para conseguir esto lo que hago es botón derecho del mouse y luego trazar imagen. De esta forma me separará el contenido del contorno. Elimino el contenido y dejo la parte que me interesa. Los valores que me han dado buenos resultados para esto es 250 de velocidad y 90% de potencia de láser. Guardo como G-code y voy a realizar el corte a la máquina. Podemos ver que el corte fue muy bueno, lo único que se puede ver son unas marcas amarillas del quemado láser. Para eliminar esto sin quitar las letras, lijo la superficie y luego despego letra por letra. Ahora que ya tengo el primer logo, procederé a cortar el de Creality. Los dejo con el proceso y nos vemos al final.
Bueno, gente, espero que les haya gustado el video, espero que les haya sido de utilidad toda la información que les brindé. Como les dije al principio del video, esta máquina verdaderamente me parece fenomenal, ya que te va a dar la posibilidad de hacer trabajos diferenciados que inclusive los vas a poder cobrar muchísimo mejor. Así que si tenés la posibilidad de comprar o adquirir una máquina como esta, te la recomiendo al 200%. Y con respecto a la información que les dije al principio, es que en descripción les voy a estar dejando un cupón de descuento para que puedas comprar en la tienda de TP3D, obviamente con descuentos. Así que bueno, gente, si les gustó el video, los invito a que se suscriban, que activen la campanita, que le den like. Déjame un comentario si te quedó alguna duda, que yo estoy para responderlo. Y atentos a la semana que viene, que como les dije, voy a hacer una creación aprovechando esta máquina que creo que les va a gustar a la gran mayoría. Así que bueno, gente, como es habitual, les dejo un video por acá, otro video por acá para que puedan seguir viendo contenido de mi canal. Así que les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Aside from my soul.